Bien, mis amigos, estamos una vez más en el poder de la tarde. Todos los lunes la agropecuaria es número uno acá y ustedes así lo hacen. Hace un momento Luisín me preguntaba a mí qué quería decir campechano. Campechano es un apellido, pero que viene de la palabra Campeche. Que esa palabra Campeche es de Yucatán, México, una ciudad que se llama así, un villorrio donde la gente de allí con la agricultura es prácticamente rica. Son personas de campo, personas afables, sociales, muy contentos. Y entonces, de ahí es que surge el nombre de campechano. Ese nombre se ha tomado como apellido, que si los apellidos siempre vienen por sonoridad de lugares, por costumbre. Entonces, nosotros tenemos en República Dominicana ese apellido. Y uno de nuestros invitados de hoy es el doctor Juan Taveras Campechano. Tavares. Juan Taveras, exactamente, Campechano. Pero si usted dice Juan Taveras, nadie sabe quién es. Si dice Campechano, es un educador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lo tenemos con nosotros. Bienvenido a nuestro programa Campechano. Gracias, muchas gracias. Un gran honor tenerle por acá. Encantado, yo digo, no he podido rechazar ante la amistad y el conocimiento long time, como decía el Benvenuto, Sí, Benvenuto, el ingeniero Quesada, a delitar esta invitación, a rechazar la invitación. Pero, Campechano, pero tu nombre, o sea, tu apellido Campechano, en el idioma maya, ¿sabes lo que quiere decir? Sacerdote que viene del sol. Entonces parece ser que hay una inclinación en lo que tu apellido revela, porque eres un hombre afable. Y déjame decirte, dentro de las averiguaciones que hice sobre ti, me dijeron eres un buen profesor. ¿Cómo llega el doctor Campechano a la universidad a hacer precisamente primero la profesión y luego como profesor? Bueno, yo no sé decirte si realmente el profesor se hace o nace con la vocación, realidad de ser profesor. Obviamente, mi educación es más que nada dentro de la clerecía. Me educaron los curas jesuitas, que realmente administran, transmiten bastante, digamos que, capacidad de aprendizaje. ¿Eso fue dónde? Eso fue en el seminario Santo Tomás de Aquino. ¿Tú eres de aquí de la capital? Originalmente no, del Ceibo, La Romana y Santo Domingo. Entonces, durante varios años estuve bajo la égida y la educación de los curas jesuitas, que realmente son los que, digamos, forjan mi personalidad. ¿Usted puede tener alguna perspectiva de lo que es la educación en esa época suya y la de hoy? Las diferencias y qué puede marcar un país cuando ese ambiente para la educación está asignado por situaciones muy particulares. He escuchado mucho esto, que esa educación que tenía una incidencia de esas áreas de religiosos, era muy diferente por su parsimonia, por su seguimiento y todo lo que eso tenía. Digo, además de la parsimonia y del seguimiento, la imposición obviamente se destacaba y uno lo admitía, primero por el ambiente en que estaba y segundo porque era la época, diferente totalmente a la situación de ahora. A veces uno a un joven de diferentes edades teme advertirle o corregirlo en razón de que son generaciones distintas y quizás piense que a lo mejor va a cometer un error. Usted que es educador, hay dos métodos que hay que poner sobre la mesa. Una cosa es el método que se usaba, correcto, el método de enseñanza, y otro los valores. Evidentemente los valores antes eran por las reglas, sujeto también a una especie de la época de dictadura y de muchas cosas, pero la gente creía y cumplía. Ahora hay un desorden natural en eso, que es la desobediencia. ¿Cuál de los dos incide más en la formación de un joven? Bueno, ¿el método o ese sentido de obediencia? Creo que hay una mezcla,
a medida que van pasando los tiempos, pues me parece que hay una especie de, digamos, de concatenación de ambas cosas. Porque cuando yo enseñaba en principio, cuando inicié la docencia, los estudiantes o los alumnos, los profesionales actuales me dicen, usted era fuerte, pero realmente yo lo recuerdo con mucho cariño y eso en realidad me llena de satisfacción, principalmente me llena de satisfacción en razón de que me gusta oír que un exalumno, un profesional del nivel me haya superado. Digo yo, para mí lo más grande es que una persona que pasó Pero, bajo mí. a su juicio, hoy día no existe ese nivel de educación de antes. Bueno, no es, hablando de nivel, es posible, lo más probable es que yo no tengo, digamos, esa capacidad para introducirme dentro de las áreas o del ambiente, pero sí, en realidad la educación actual es bastante, digamos, aleccionadora, tanto como las educaciones pasadas. Lo que pasa es que él ha dicho una filosofía del enseñar. El papel de un profesor es hacer que su alumno lo supere. Definitivamente. Tan pronto un profesor te enseña y tú lo superas a él en los conocimientos alcanzados, él se siente satisfecho, si es profesor. Porque logró que ese alumno llegase donde él quería que llegara. Eso es uno de los grandes aspectos. Sí, capellano, dije en un principio, ¿cuándo llegas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo? ¿En qué año? Y la inclinación, ¿cuándo comienza? Porque vamos a llegar allí como profesor en la Facultad de Veterinaria. Bueno, en realidad yo comencé la universidad como ayudante de profesor. ¿En qué año? Alrededor de 1969. Ok. Cuando hubo una oportunidad en que había un proyecto llamado ONU-WASP, en que intervenía las Naciones Unidas para mejorar la carrera veterinaria, o sea, perfeccionamiento de la carrera veterinaria. En esa época vinieron una cantidad, una playa de expertos, como se llamaba, de la FAO. La mayoría de los expertos de la FAO, no sé si es coincidencia, son de Sudamérica. Muchas personas retiradas, con mucha capacidad, con mucha experiencia en diferentes partes del mundo, pues vinieron en esa época con la finalidad de perfeccionar y ayudar en la realización, en el mejoramiento de la calidad docente de la Facultad de Medicina Veterinaria. Que estaba comenzando, ¿verdad? No, señor, la que estaba comenzando en esa época era la ingeniería agronómica. Correcto. Sí, la ingeniería agronómica comenzó 3 o 4 años antes, había comenzado 3 o 4 años antes, pero ya la veterinaria tenía 4, 5 o 6 promociones Es ya cierto, graduadas. porque Vargas vino a estudiar la agronomía y la escuela estaba cerrada, entonces pasó a veterinaria, que estaba bien. Vargas fue mi compañero de estudio. Correcto, Sí. él nos lo dijo, sí. Sí, o sea, nosotros fuimos compañeros, muy laborioso, muy trabajador toda su vida. Capellano, esos técnicos de la ONU, a ustedes los perfilan, los educan, los enseñan, quedas como profesor. Nos enseñaron sobre todo algunos aspectos de la investigación. Parte, digamos, del devenir inquisitorio de la investigación, de la capacidad de investigar, y nos enseñan a trabajar duramente. Yo tenía un asesor, del cual fui ayudante, de lo que realmente me enaltezco, llamado César Miquel. Era un doctor argentino. César Miquel, Era argentino. tan simple como eso, pero con una capacidad extraordinaria, genetista. La especialidad de la genética de población, que todo el mundo le tenía miedo a esa área por las matemáticas. Obviamente, casi nadie lo entendía, o muy poco le podían dar seguimiento. ¿Y en qué área él introducía las matemáticas en veterinaria? En la genética de población. La genética de población. La genética de Que población. es complicada, ¿eh? Bueno, Profesor, hay que hacer muchas adaptaciones. Profesor, ¿qué es la genética de población? Bueno, la genética de población está referida a evaluación de una población, de un conglomerado
de los cuales se extraen conclusiones, se extraen su actuación y su devenir y sus Y se buscan razones de ser o comportamientos. Esa es ya la parte inferencial que le llaman, ¿sí? La parte interpretativa que está muy relacionada a la estadística, basada en la estadística. Últimamente la genética de población está directamente relacionado con, digamos, con la parte de las técnicas que hay ahora de computación, etcétera. Incluso cuando yo inicié, antes de iniciar y hacer cursos de posgrado, yo hice un trabajo de evaluación de eficiencia de reproducción genética de población. Pero antes de hacer ese trabajo de posgrado, que sé que tuviste creo que por Europa, ¿cómo llega Campechano a ser el profesor que vamos a hablar rápidamente sobre ello? ¿Cómo llega? Que es precisamente el estandarte y la virtud que tiene de haber formado tantas personas o tantos doctores en esa área. ¿Cómo llega? Bueno, yo no te diría que fue, digamos que, no sé si fue por casualidad o porque habíamos relativamente pocas personas para seleccionar. Hubo algunos que dijeron, bueno, quieren preseleccionaron obviamente un grupo de 5 o 6, entre los cuales tuve la suerte de estar quien les habla. Y algunas otras personas rechazaron y dicen, no, hombre, yo no me voy a someter a estar constantemente trabajando, porque en realidad había que trabajar, había que investigar, había que seguir las normas que daban los expertos de la FAO. Correcto. Cuando llegas a hacer el posgrado, ¿ya eras profesor de la UAS? No, realmente, yo era ayudante de profesor. Sí. Y yo hice posgrado fuera, bastante en las antípodas. ¿Sobre qué? Producción y reproducción animal. Ahí que haya que llegar. Reproducción sobre todo. Señores, estamos presentando al doctor Campechano. Excúsame que te lo voy a decir, una lumbrera enseñando, porque lo averigüé. Me excusa. Gracias. Es el profesor de producción en la carrera de veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Reproducción. Reproducción. ¿Qué es la reproducción, hablando ya de términos veterinarios? Bueno, podríamos decir que sin mucha circunloquio, la reproducción es una ciencia bastante compleja, basada principalmente en la parte de fisiología, de endocrinología, y en la que, digamos, la parte física, el aspecto físico, ejerce cierto comportamiento para producir descendencia. O sea, los fenotipos. Y genotipo también, sí. Pero para producir descendencia, o sea, la creación, más que nada de la reproducción, como es natural, es básica en la producción animal, es uno de los aspectos fundamentales sin lo cual... La reproducción, ¿verdad? Animal. Estoy hablando de reproducción animal, sin el cual, pues, las diferentes generaciones, la población no se aumenta. Y depende de varios factores. ¿Cuáles animales abarca la enseñanza suya en la reproducción? Mayormente animales domésticos, bovinos, porcinos, las aves, obviamente, y pequeños rumiantes, aves, ovejas y cabras, mayormente. Correcto. Hay algunos aspectos que se ven, por ejemplo, la apicultura es parte de la producción animal, pero no es más que nada ligado mayormente a la... Pero yo creo que entrando en la materia de en sacarle provecho a su presencia, la reproducción es la lógica de los acontecimientos para poder aumentar la subsistencia. Ahora, el papel que juega la genética en ese elemento, ¿cuál es? Bueno, el papel de la genética es realmente aquilatar y evaluar diferentes individuos y poblaciones de manera tal que pudiera mejorar. ¿En qué entra el veterinario ahí en definir la genética? ¿Quién define más que la composición, quién define cuál utilizar y cuál no? Que es porque la genética, como su nombre lo indica, no es más que tener el adecuado para sacar un mayor rendimiento. Correcto. ¿Quién decide eso? ¿El veterinario? Obviamente que sí, el veterinario, o sea, las ciencias veterinarias lo que se encarga prácticamente de alimentar la población y el mundo. Ya que anteriormente la ciencia, el veterinario es un veterinario, sí. Era cualquier cosa, pero se ha dado... ¿Usted entiende que se le da al veterinario el peso y el valor que tiene y que demanda
en una sociedad de producción? ¿Se le ha conferido al veterinario ya su papel? Bueno, todavía falta algún camino por recorrer en nuestro ambiente, dado que quizás gran parte, digamos, de la población no comprende, como así lo comprenden ustedes, cuál es la profundidad de las ciencias veterinarias, hacia dónde llega en la alimentación y en la vivencia de la población y del mundo. Porque sin ellos, pues, no tuviéramos, digamos, el origen Entonces, de la proteína. En ese tenor, en esa producción, en el origen de las proteínas y de todo esto, evidentemente, ¿cuáles otros elementos, además de la genética? Con la genética partimos, el gen. Correcto. Bueno, ¿Qué cuidado debe tener un veterinario en ese aspecto? Yo quiero centrarme ahí, porque de ahí parte todo. no, pero si en la parte de reproducción, obviamente, tiene aspectos básicos. Lo primero que usted tiene que ver es una estructura. Sí, La estructura, ¿qué quiere decir? La estructura no es más que anatomía. sí. ¿Y cómo funciona esa estructura? ¿Qué es eso? Es la fisiología y algunos aspectos internos que la hacen y que van a concurrir a la parte, digamos, endocrinológica de hormonas y cosas, que es la bioquímica. O sea, todos esos aspectos tienen que colegir y tienen que juntarse con la finalidad de hacer reproducción. Y ahí es que está la complejidad de lo que es la Esa reproducción. complejidad usted me la ha llevado al terreno que quería llegar como segundo paso, la bioquímica. Correcto. Esa bioquímica es bien o mal usada, dependiendo de los recursos o dependiendo del interés de minimizar los costos para ganar más. ¿Qué se Correcto. sugiere en el uso de la bioquímica? ¿Qué organismo establece la utilización de los elementos básicos que no sean nocivos? ¿Cómo se maneja esto? Ya salimos de tener una genética que sea bien cuidada, que sea reproductivamente hablando lo mejor. Ahora, ese proceso donde entra la bioquímica, ¿quién maneja eso? ¿Cómo se diluye en el ambiente de trabajo? Bueno, la parte de la bioquímica obviamente no la maneja directamente el veterinario. Eso ya es una especialidad ampliamente de la ciencia, de las ciencias en sentido general, que es la parte bioquímica un poquito también compleja, que es fundamento tanto de la fisiología, Sí. de la parte fisiológica, y la fisiología es base, ¿qué le digo?, de la endocrinología, o sea, de la parte que trata de las hormonas. Y ahí viene todo el procedimiento que cae entonces en la parte de genética, cae en toda en la reproducción, lo que se llama la parte de reproducción asistida, que le llaman la reproducción asistida, que tiene aspectos tales como la inseminación, la parte de embriones, etcétera, que inciden en eso. Muy importante esa parte. Total, digo, modernamente es lo último con la finalidad de sacar el Nunca mayor voy a provecho. olvidar cómo el término de las hormonas ha sido generación de especulaciones por una serie de situaciones de un uso adecuado o no, y que ha llevado a trastocar la mentalidad de muchas personas cuando no ha habido un resultado o se le puede atribuir un resultado inadecuado. Exacto, Esa es la hormona de los pollos. Bueno, en realidad, Quise ponerle un toque para... A mí me gusta siempre identificarme con el televidente que está ahí, que no maneja estos términos y que tenemos que asistirnos de su sapiencia para conectarlo con bueno, eso. muchas veces digamos que la vanidad y la ostentación puede hacer que uno caiga en algún desliz que lo haga caer en el aspecto en realidad que uno no quiere tratar. Obviamente con la experiencia que tienen ustedes en la comunicación, quizás pues puedan gradual y lenta y astutamente Encarrilar. exactamente hacer llegar a uno a través de un camino o un carril, como usted dice, que realmente no es el intencionado ni es el adecuado. Aunque hablen de pollo y hablen de hormonas, pero se hablan de peloteros, que usted que es un deportista consumado y que maneja aspectos de deporte con el asunto de las hormonas, que está relacionado sobre todo con la parte animal. Sí, la de los caballos. Y la de los machos. Según digamos. los animales, según la especie, para citarlo Correcto. adecuadamente, esa hormona es diferente, tiene que ser, perdóneme el término castizo de utilizar términos que no van por mi incultura. Esa hormona, ¿de qué depende esa fertilidad o más que todo esa utilidad? Bueno, el proceso hormonal
es prácticamente generalizado, tanto en el, digamos, en el humano como en el animal, prácticamente es el mismo. Depende mayormente del sistema nervioso central. ¿Y por qué utilizan tantas pruebas con los monos para después endosárselas a los humanos? ¿Por qué? Bueno, eso es para la especie, prácticamente, esos son los investigadores para no ir directamente y no afectar. Y la similitud O sea, que se bromen los monos, no los seres No, pero humanos. no solamente los monos, también en los bioterios, por ejemplo. ¿Qué es los bioterios? Bioterio es el lugar de pequeños animales que se usan para la investigación. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bioterios. Bueno, Déjame anotar esa frase. Tú sabes que yo tengo un estilo que me vanaglorio de cada día aprender algo. Mira, Hoy, No, pero uno siempre Pero mira, aprende. no, pero le agradezco. Usted me presta su bolígrafo en el aire, pero para que que no te voy a anotar sorprenda. bioterio. Para que no te sorprenda. Algo que aprendió y le agradezco al profesor, bioterio. Bioterio. Espérate, porque tú eres agrónomo y tú te sabes esto, pero yo no. No, quise decir, aprovechar la cuña. Déjame seguir para hablando de decirte, bioterio. oye, que la mosca, esa mosca común, tiene mucho parecido genéticamente con el hombre. Correcto. Right. Ah, que no son solo los monos. No, La mosca. la mosca. ¿Sí? esa ¿Qué se común. parezca a los monos? Drosophila melanogaster. ¿eh? Mira, otro, Perdón. ahí está. Esa es una mosca, la mosca esa ¿la que qué, se la refiere. qué? La drosófila o drosofila melanogaster que se Sí, usó en ustedes investigación. hablan como que están en su casa. No, hablen. pero- Bueno, Profesor Papá, obviamente, pero como explorador. ustedes están hablando Sí. de la similitud, de la Explorador. investigación No, y de los él, que es diferentes un pasos. profesional. Sí. Bioterios, entonces. Sí, es el lugar donde se crían una serie de animales para la experimentación. Perfecto. Continuamos entonces. Hamster y compañía, que Igual está muy de igual- moda. igual que el cerdo también, que tiene inteligencia y muy parecido al ser humano también. Exacto. Bueno, de hecho, se toman parte de los cerdos para sustituir la humana ya. Bien. Entonces, regresando, ese proceso que usted describe es la labor que hace un veterinario. Claro. Que va desde su formación, desde su desarrollo, evolución, hasta lograr un buen resultado. Sí, no, y la parte, por ejemplo, de sanidad animal, Sí. que eso prácticamente es parte de la geopolítica, podríamos decir, de un país. Bioterio. ¿Qué es eso que vemos ahí Bioterio. ¿Dónde? en la pantalla aquí arriba? Ajá. Sí. Esa pantalla que está allá, esa Correcto. foto, un bioterio. Sí. Bueno, yo nunca he manejado un bioterio, es una especialidad Claro. de donde se crían animales para la investigación, pequeñas, distintas Se debe especies. ser en Alemania. No, aquí hay No, bioterios. Sí, yo sé que aquí hay. Aquí lo hay. Aquí hay, porque una cosa que ha avanzado el país es tener unos centros de especialidad e investigación digno de verse. A veces le faltan recursos para el mantenimiento, Correcto. pero Sí, de que señor. existen, existen. Sí, existe. Mira, en ese hecho, perdóname, Luis, campechano, tantos años dando clases, tantos años mirando la evolución del país, hablando de agropecuaria, tenemos ya buenos animales, tenemos los profesionales formados que se necesitan, o falta mucho para hacer todavía. Falta mucho por hacer, como decía un amigo suyo, Sí. tiempos atrás. Definitivamente nos falta y, digamos, estar a la altura de nuestros requerimientos, del requerimiento que tiene nuestro país. Falta bastante por hacer porque no estamos tan, digamos, tan al tope para mantener y para proporcionar los alimentos, la proteína de origen animal mayormente. que Los necesita. agrónomos, se le ha cerrado la universidad, tienen pocas oportunidades. ¿Pasa lo mismo con los veterinarios? Bueno, el veterinario originalmente, usted conoce digamos, la carrera bleveriana, como yo le digo. Sí. Que implantó el ingeniero Blever Velat. Andrés Blever. Sí, Andrés Blever. Posiblemente para mí la ingeniería agronómica, en la que yo he visto, ha sido la carrera más amplia, la más amplia donde se creaba, donde se hablaba incluso de cálculo de estructura en ingeniería agronómica, Una de las cálculo más de completas, presa, bueno. la más completa. Claro, últimamente la dividieron en diferentes especialidades y la cosa ha sido un poco distinta. Ahí te encuentra un educador que es ingeniero agrónomo con especialidad en riego. En riego, en producción animal, etcétera. Por esa razón, hay un aspecto común entre la ingeniería agronómica y la medicina veterinaria. Y por eso te hablan de que hay una parte común que le llaman producción animal, la zootecnia. Correcto. Por esa razón, en los países del centro, Suramérica y quizá en algunos europeos,
se habla de ingeniero agrónomo zootecnista, médico veterinario zootecnista, porque es el eslabón que unen a ambas carreras, tanto la ingeniería agronómica como la medicina veterinaria, que antes era como si fuera, usted lo que es un cura perro, y no es así. Ya se sabe, como le decía, la salud veterinaria prácticamente es una de las geopolíticas del mundo. Pero ¿por qué aquí el veterinario comenzó siendo pionero con el tema de los perros? O sea, su mayor atención. ¿Eso ha sido así o es un decir? No, originalmente creo que quien hace la carrera en los años finales digamos en el lustro final de la dictadura de Trujillo, era con la finalidad de orientar a los técnicos para manejar la parte agropecuaria, así como los agrónomos. La mayoría de los agrónomos se hacen con sentido para servir al gobierno, pero principalmente, y lo mismo al veterinario. ¿El veterinario da para todos las especies o es general? Es decir, generalmente para la parte de las especies domésticas, ¿verdad? Y mayormente que proporciona, y animales de compañía, que se ha desarrollado mucho y que tiene mucha salida comercial últimamente, la parte del animal, digamos, no explotar, pero identificarse con la parte de comportamiento y sentimentalismo y convivencia del humano. Esa es la parte del animal de compañía, que está bastante amplia y bastante desarrollada. Por un lado, fíjense, por ejemplo, la ingeniería agronómica yo recuerdo, siempre ha habido contrapunteo, diferencia entre el ingeniero agrónomo y el médico veterinario. ¿Por qué? Bueno, primero, por digamos, el tipo de educación. La educación agronómica es un poco más objetiva y más matemática, teníamos más. La otra era un poquito, digamos... Y lo social entra ahí también, olvídate, lo social. Hay un aspecto... gente más rico siempre. No necesariamente. Pero digo, hay un aspecto, por ejemplo, últimamente la ingeniería agronómica se ha quedado atrás, de manera tal que la medicina veterinaria se ha liberalizado más que la... Esa fue la pregunta que le hice ahorita. O sea, la veterinaria no está en decadencia como la agronomía. No, realmente no está en decadencia. Incluso la escuela de veterinaria, por ejemplo, se ha desarrollado bastante, por lo menos en la UAS. Sí. Todas las, digamos, todos los salones de clase. Esto nunca he visto, antes de terminar, profesor, las especialidades de la veterinaria, ¿cuáles son? O sea, ¿se estudia el médico veterinario general? General. Y no hay ya hoy día especialidades muy estratégicas. Claro, pequeñas especies. ¿Cómo cuáles? Perros y gatos, por ejemplo, animales de compañía se llaman. Animales, los perros y los gatos. Animales de compañía. Perros y gatos. Eso es, por ejemplo. O sea, pequeñas especies. Pequeñas especies. Eso lo existe en cualquier... Bueno, usted puede tener equinos, es la especialidad en caballos. Sí. Puede tener en bovinos, por ejemplo, en cerdos. Y ratas también, aves. no me dejes las ratas. Claro, también. O sea, animales de laboratorio. Correcto. Y hay ratas de casa también. Animales de laboratorio. O sea, esos son aspectos digamos, de las ciencias veterinarias. Correcto. Obviamente, la ciencia veterinaria también tiene un aspecto muy común con la biología, que es una de las admirables. O sea, especies un poco más pequeñas, pero que habitan y contribuyen en el ambiente. Yo tengo una... No quiero ser irreverente con usted, porque la pregunta se la voy a hacer para aplatanarla. Si yo tengo una crianza de aves y le da mosquillo, ¿qué es eso? O sea, el mosquillo, ¿por qué la gente le llama esos términos? Y para eso hay que llamar al veterinario o la gente comienza a inyectarlo. ¿Qué usted le recomienda? Bueno, hay especialidad, el ave tiene una especialidad prácticamente, como es una industria, digamos, no es lo mismo que usted tiene ahora, digámoslo así, pero le da gripe como es un organismo cualquiera, es una gripe.
Pero sí quiero llegar ya a la experiencia de que siempre hay que tener un veterinario o amigo o contratado. O igual, Porque el que no busca un veterinario pierde su dinero, así sea poca hablando del producción. productor. No, está bien, yo sé que usted es avicultor. Eso me lo han informado de hace mucho tiempo. Y mira que yo no quise. Aspirante. No, yo sí he oído decir, no, que Luisín tiene unas grandes, tiene unas cantidades Él de dice que él es naves. pequeño, pero él es grande, mide casi Pero es grande 6 pies y pico, exactamente. 6 pies y pico tiene. Mire, no se lleve de los decires, ojalá yo. Bueno, Pero aprendí una cosa, doctor. No se puede estar sin veterinario. Bueno, usted lo aprendió allá en Claro, sí. Lo demás es invento. en su explotación. ¿Por qué será que el dominicano a todo le tiene una solución? Y habla como si hubiese estudiado. Y dice, no, eso hay que hacer. Usted ha estudiado eso y ahí es que vienen los problemas. La dominicanada del auto. oye, eso es la educación. El tonto siempre se cree que es el mejor. Vaya, vete tú a Sin saber. embargo, nadie me ha dado la solución de los jurones. ¿En qué sentido? Oh, pero esos jurones acaban con los huevos y con todos esos jurones son la del diantre. La mangosta. Sí. Sí. Bueno, eso ya es una... es Especialidad también. totalmente diferente. Eso no es parte digamos, de Tendré que animales buscar un domésticos. ruso, sí, ¿Eh? para acabar con los jurones. Yo te dije que no era se puede agarrando, ¿eh? acabar con la especie No, animal. Yo estoy diciendo ninguna eso. especie debe ser eliminada. Si no Pero- controlada. Mantenerla Oí bajo que control. hay para los ratones. Claro, pero acuérdate que el ratón es inteligentísimo. ¿eh? Sí. Ya hemos tenido ese... No, ese- los ratones son colonias muy bien organizadas. Correctamente. Muy bien con organizadas. un Y aprendizaje usted es tremendo. partícipe que de los ratones, por ejemplo, cuando están acabando una plantación, ponerle las trampas y eso para eliminarlo. No, para controlarlo. ¿Y cómo se controlan? Bueno, los especialistas tienen su forma de controlarlo. Usted no elimina a nada. Hay controladores de plagas. Nada debe eliminarse. Porque ni los se mosquitos, rompe el ni- equilibrio se rompe el equilibrio Ni cuando los, se elimina. ni los mosquitos. Nada. Todo tiene una utilidad. ¿Cuál será, digamos, el peor? Pero ahora que estamos entrando en materia... ahora No, que no, pero vamos yo le voy a terminar, hacer una espera, pregunta. ahora que se va a terminar este programa. voy a hacer una pregunta. O sea, usted no ¿Cuál es? eliminaría los mosquitos. No. Yo lo Pero controlo. produce malaria, produce mucha No, pero enfermedad. espérate, déjame decirle algo, doctor. Como usted no eliminaría los mosquitos, hay una filosofía que dice, los hindúes, por ejemplo, que usan hasta máscara, una protección para no inhalar los mimes, Ajá. para no inhalar. ¿Qué harían cuando un mosquito, ellos están durmiendo y le pica? El instinto es matarlo, ¿qué harían ahí? ¿Verdad? Eso está en el tapete. Ahora bien, O sea, usted sería incapaz de matar un mosquito. no, yo sí lo controlo de controlar un mosquito. ¿Cuál es el peor ser, digamos, en el mundo? El que hace daño. ¿Eh? ¿Cuál es? El hombre. No, yo sé. Claro. Es que usted lo elimina. Si le da una galleta, fusílenlo. No, pero lo tranco. Eso lo controla. Sí. Es un Sí, sistema porque de el que control. cree en la palabra de Dios no puede decir que lo maten. Exactamente. Hay Pone la otra mejilla para Sí, que le dé un sí. pecozón. Sí, pero hay que controlarlo. Bajo control, Pero definitivamente. entonces, las especies animales, por más daño que realicen, no se deben eliminar. Eliminar Ni los hurones, ni los ratones, se controla. ni todo eso, ¿cómo se llama lo que tú presentaste, los ascarones, lo que tú presentaste en estos días, que hacen mucho daño? garrapata. Sí, la garrapata y otros no se deben eliminar. Tienen su conexión dentro del equilibrio ecológico y tienen su ¿Qué es el finalidad. equilibrio ecológico, profesor? Bueno, me está metiendo en la parte de No, biología. él está hablando con el profesor. Correcto. Bueno, sencillamente es una cadena de funcionamiento dentro. Ahora le voy a dar un mérito que me lo dio un especialista de su área. Que los que llegamos al campo, y eso va para nuestro siguiente invitado, que es agrónomo. Agrónomo, sí, ya lo vi. Los que vamos al campo y vienen de la ciudad y compran un terrenito, entonces quieren limpiar el campo de todo, van al campo y quieren limpiarlo, que no haya cucaracha ni nada. Y me dijo él, pero usted está invadiendo el lugar de ellos. Entonces usted quiere llegar al lugar y donde ellos habitan, usted lo quiere eliminar. Conviva con ellos porque usted vino a su territorio. Cuando las A avispas usted lo le gusta pican, ese concepto. Cuando las avispas lo pican es porque usted la ha invadido. Si la gallina, usted la molesta con su pollito, ahí hay una... O sea, usted... A propósito de las abejas y las avispas, ¿cuál es la que más pica y cuál es la que pica y se muere?
Dicen que es la abeja. Las abejas. Sí. Los veterinarios tienen que ver con lo apícola. Hay la parte de apicultura, hay dentro de la producción animal. Profesor, ¿y en qué va un veterinario a incidir en una abeja? Bueno, en son producción, en la especialidades. parte de producción, Sí. la La biología. apicultura. Sí, la apicultura, aunque es, digamos, es una rama que está dentro tanto de la parte de biología como las ciencias naturales en sentido Los general. mejores botánicos de aquí son biólogos. Usted sabía que las abejas pelean sus territorios y no le permiten ni que otra venga. No, la abeja, posiblemente con la organización que tiene de la sociedad, no solamente que nos permite la abeja, tiene, digamos, aspectos que usted mismo no puede sintonizar. Por ejemplo, sin celular, la abeja se da cuenta por una abeja que fue y vio, digamos, donde hay un banco de miel, un banco de néctar, y la que viene y viene. Entonces, No, y donde está la parte melífera más importante va y las indica. pero te hace, no solamente, sino te hace una serie de ejes abscisas y ¿Cuál es más coordenadas. inteligente entre el ratón, la abeja y las hormigas? Bueno, sabrá que eso tendrá que determinar Las los tres son biólogos. sociales. Son No, sociales, pero las tres. fíjense, Trabajan igual, ¿eh? Dicen que la abeja te da una serie, cuando viene la abeja exploradora, llega de un campo o de néctar o de polen, sí. y te hace una serie de cruces, de movimientos de ejes y abscisas y coordenadas, y la abeja Y se recolectora equivocan, va. porque es con el sol que trabajan. Y se equivocan milímetros nomás. Bueno, mira, Pero no, espérate, no me lleve esta entrevista, un momentico, ya 30 segundos. Yo veo que las hormigas van construyendo un terreno que van generando un norte. Yo veo que los ratones son tan inteligentes que mandan uno adelante y si se muere no vuelven los demás. Lo dejaron que se muriera, pero alguien paga. Y las abejas construyen hasta su recorrido nupcial. Esos tres tienen... ¿a qué usted llama recorrido nupcial? Con las reinas, las Correcto. abejas. Las abejas hacen su recorrido, inclusive marcan un territorio que nadie, ni siquiera de otra colmena, la pueden utilizar. Entonces, toda esa inteligencia natural, ahí yo estoy de acuerdo que no se debe eliminar. Pero las hormigas hacen daño. Los ratones hacen daño. Cuando su ambiente es ofendido, por ejemplo. Entonces vamos a llegar a un acuerdo. Lo que hay es que controlarlo. Definitivamente. Pero vamos a llegar a otra solución. Se necesitan más veterinarios. Totalmente de acuerdo. Y vamos a terminar con la última, que se necesitan los productos que los gobiernos deben propiciarlos a un buen precio. Ya ahí interviene el economista, los analistas de ambiente. Porque ¿qué hace un veterinario sin productos? No, sin producir. Sin producir. Entonces, el que comercializa, digamos, ¿cómo se llama? El que hace el marketing. Sí. Entonces, ¿Qué el es más economista, importante, el veterinario o los productos? Oh, pero definitivamente, los productos son muy perecederos y el veterinario. Bueno, señores, doctor Juan Taveras Campechano. Tavares Campechano. Se me ha quedado el Taveras, ¿eh? Era que teníamos un profesor Taveras. Taveras son mocanos, sí. Tavares Campechano estuvo con nosotros, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Óigame, busca la palabra, un tolete profesor, me lo dijeron. Gracias por venir. Gracias a usted y gracias por lo que yo he aprendido y realmente aprender a tener la agilidad para defenderse de personas tan inteligentes y tan hábiles. Muchísimas gracias. Gracias.